Ítem. SCP-S-029. Clasificación de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Debido a la cercanía del sitio, 029 debió contención al continente, deberá accederse a la isla únicamente vía marítima. Se deberá desviar a todo medio de transporte acuático o aéreo dentro de un radio de 3 kilómetros de SCP-S-029-1 bajo la cubierta de ejercicios militares en la zona. Se tiene autorización de abatir a todo vehículo que ignore las órdenes de retirada desde el sitio. Se realizará una revisión semanal en toda la flora y fauna local. Las aves deberán poseer un dispositivo de rastreo/inoculación STM-217 instalado en alguna extremidad inferior de su cuerpo para realizar seguimientos y evaluar signos vitales. En caso de señales que ilustren posible infección, el dispositivo debe ser activado inmediatamente, neutralizando la infección y eliminando al ave en el proceso. Se ha creado un nicho especializado para las aves migratorias en el lado sur de la isla, abierto durante las épocas de verano e invierno. Toda forma de vida vegetal que presente las mismas señales deberá ser incinerada. Todo equipo mecánico que presente interferencias, fallas eléctricas o funcionamiento anómalo deberá ser rociado con el agente BLG lambda y posteriormente desechado. El área alrededor de SCP-S-029-F está contenida dentro de un domo de hormigón armado de 15 metros de diámetro, en una unidad adjunta al sitio. Dentro, 5 módulos SF-5, cápsticos espolvorearán el agente CER-217-45 versus Mechanicus una vez cada 48 horas. Con el fin de evitar todo efecto adverso a instrumentos y equipo, no se permitirá el acceso al domo durante la activación de las SF-5, cápsticos. De no ser el caso, todo sujeto dentro del domo deberá, en lo posible, no utilizar instrumentos compuestos de metal o cubrirlos con una capa gruesa de polietileno de alta densidad, así evitando su inutilización. Las zonas mineras han sido selladas, y se han apostado 7 unidades SF-5, cápsticos rodeando la entrada, operativas las 24 horas. Se prohíbe todo acercamiento pasado el punto delimitado por las unidades SF-5 instaladas allí, excepto bajo labores de reparación/reemplazo de módulos defectuosos. Descripción. SCP-S-029 es la denominación colectiva de los habitantes de la ciudad esterilizada de Coronel Videla ubicada en Censurado, cerca de la isla Lenox, Chile, denominada SCP-S-029-1, habitada por aproximadamente 1000 personas en 1996 según registros censales, donde se llevó a cabo un crecimiento súbito de la densidad poblacional durante un periodo de aproximadamente 10 años producto del arribo y la posterior instalación de un vástago perteneciente al GD 004-B, Re. Iglesia del Dios Roto, ortodoxia de la obra dentada, a finales de ese año. Debido tanto al aislamiento inherente a la ciudad, accidentes geográficos en los alrededores y el clima local, las actividades de la Iglesia del Dios Roto lograron pasar desapercibidas durante todo el periodo desde su llegada hasta su descubrimiento por la Fundación, durante la consolidación del sitio, censurado, para la contención de censurado a mediados del 2006. Los primeros registros que se archivaron sobre SCP-S-029-1 revelaron que era una ciudad rural aislada, cuyos habitantes vivían de forma autosostenida, aunque en condiciones bastante inferiores a las de la región administrativa de la que formaban parte. Una de las características distintivas de SCP-S-029-1 era la ausencia de instrumentos electrónicos. Los habitantes no poseían luz eléctrica, ni estaban conectados a la matriz energética, por lo que gran parte de la iluminación era provista por lámparas de aceite, velas o antorchas. En consecuencia, tampoco poseían teléfonos, ordenadores ni televisión. Respecto a la alimentación, la población consumía solo lo que producía, y la escasez de personas, sumado a las largas jornadas de trabajo agrícola y ganadero y la necesidad de realizar cada tarea de forma manual, forzaba a gran parte de la población a trabajar activamente en ese rubro, incluyendo a los niños, quienes no podían procurarse educación, debido a la ausencia de profesores y escuelas.
La inexistencia de hospitales o centros médicos, más allá de un herbolario y la sabiduría popular, hacía a las enfermedades muy difíciles de tratar en SCP-S-029-1, la cual poseía tasas muy altas de morbilidad, en ocasiones llegando al 96%. Esto afectaba particularmente a aquellos que sufrían fracturas o daños óseos y musculares producto de los trabajos de agricultura, quedando sin tratar. Los individuos se debilitaban e incapacitaban lentamente, pero seguían trabajando a pesar de las dolencias, con el fin de evitar una reducción de la producción de alimentos, lo que en muchas ocasiones suponía una muerte prematura. De esta forma, la población, pese a tener una alta tasa de natalidad, aproximadamente de 8 hijos por familia, mantenía sus números relativamente estables. La esperanza de vida en SCP-S-029-1 era de 39 años. Documento IDR 029-C. Asentamiento de SCP-S-029-2. Aunque se desconoce el momento exacto del arribo de la Iglesia del Dios Roto a SCP-S-029-1, se teoriza que sus miembros pudieron haber encallado en la costa 26 kilómetros al sur, presuntamente escapando de una invasión de sus asentamientos en las Islas Falkland producto de la manifestación y proliferación de cultos protosárquicos originarios de Argentina. Esta hipótesis se sustenta debido al rápido contraste entre la presencia de la obra dentada tanto en las Islas Falkland como en la zona austral de Río Grande, decayendo rápidamente frente a la presencia sárquica al cabo de 3 meses. El vástago del GRI 004-B, denominado SCP-S-029-2, poseía 14 miembros sobrevivientes al momento de llegar a SCP-S-029-1, a mediados de 1996. El reconocimiento de la ciudad les hizo darse cuenta de la ausencia de tecnología, por lo que la consideraron apta para reponer sus operaciones, aventajándose de su relativo aislamiento. Construyeron un edificio de 3 pisos y de casi 430 metros cuadrados de extensión cerca del área residencial, denominado SCP-S-029-R, que posteriormente utilizarían para expandir su credo, prestando atención en las actividades y necesidades de la población. SCP-S-029-R resaltaba sobre las demás construcciones de la zona, tanto por su diseño y arquitectura victoriana, completamente distinta a la gran mayoría de construcciones locales, fabricadas de madera. El edificio no tenía aspecto litúrgico, más bien se asemejaba a una vieja fábrica, que hacía las funciones de hospital. Uno de los miembros de SCP-S-029-2, el fiel fabricador Lucas M. Gattini, supervisor de invenciones y esquemas, puso en marcha un proyecto para volver a recomponer a los hijos de Mecane perdidos en el fin del mundo. Desde SCP-S-029-R, la Iglesia atendía de forma gratuita a toda la población de SCP-S-029-1, llevando a cabo cirugías reconstructivas y reemplazo de extremidades consideradas inoperables con símiles retromecánicos, haciendo las veces de extremidades biónicas o fijaciones, pero cuya composición consistía mayormente de una aleación desconocida similar al bronce. Debido a los procedimientos de la contención, ha sido imposible realizar pruebas detalladas sobre este material. También administraban dosis de un fármaco al que refieren como episquebastina, derivado de una síntesis de lingotes de plata y otros minerales, algunos hongos entre los que se encuentra Penicillium chrysogenum, y tratados con una cepa modificada de SCP-217, denominada SCP-217-ESM, mediante un proceso desconocido. Ítem. Documento IDR 029-M. Consolidación de SCP-S-029-2. El proceso de tratamiento llevado a cabo en SCP-S-029-R consistía más bien en una línea de producción que un procedimiento médico convencional. Los miembros de la Iglesia buscaban entre los campos a personas que mostraran señales de enfermedad, y las llevaban hacia 029-R, donde las agrupaban en conjuntos de aproximadamente 30 personas cada día. Cuando el sol se ponía, los pacientes eran acomodados mediante arneses y cadenas a una cinta transportadora, y posteriormente, se echaba a andar la maquinaria interna de SCP-S-029-R.
Los enfermos eran entonces llevados uno a uno vía un proceso automatizado que consistía de 4 fases. Sedación. Se impregnaba a los pacientes con un potente sedante olfativo, el cual generaba un efecto obnubilador y servía para bloquear además la nocicepción del organismo. Producto de ello, los pacientes no se daban cuenta de los procesos siguientes, los cuales solo podían recordar como un paseo por una ciudad mecanizada. Además, el sedante reducía notablemente el nivel de resistencia psíquica de los pacientes, haciéndolos totalmente influenciables. Sermoneo. Una vez todo el grupo estuviera sedado, los miembros de SCP-S-029-2 procedían a encender varios mecanismos de engranajes que únicamente servían para hacer ruido, y se dirigían a una cámara resonadora ubicada en el centro del primer piso. Allí, realizaban cánticos que, por medio de un sistema de tuberías, podían ser oídos en todo SCP-S-029-R. Esto tenía como utilidad convertir a los pacientes en miembros de la obra dentada. Este sermoneo duraba hasta el final del proceso. Reconfiguración. Cuando los pacientes llegaban al tercer piso, eran llevados a varias cintas de transporte secundarias, según las afecciones corporales que poseyeran. Cada cinta tenía una máquina asociada que se encargaba de reemplazar las partes del cuerpo dañadas por equivalentes metálicos. A menudo, los pacientes eran retornados al inicio del circuito y llevados a otra cinta, donde eran reconstruidos por otras máquinas. Una vez estuvieran sanados, eran llevados por una última cinta hacia un cubículo, desde el cual descendían al primer piso. Inmunización. Dentro del cubículo, los pacientes eran espolvoreados con la episquebastina cargada en SCP-217-ESM, que a diferencia de la cepa normal, su tiempo de infestación y conversión bioquímica solo tomaba un promedio de 20 días. Además, esta cepa era capaz de manipular al sistema inmunológico del organismo, controlándolo y convirtiendo a las células de este en pequeñas nanomáquinas, capaces de salir del cuerpo en forma de aerosol y contrarrestar de esta forma cualquier patógeno invasivo de manera muy eficaz. Sin embargo, esta cepa solo puede operar adecuadamente si el huésped posee al menos un injerto mecánico en su cuerpo, necesario para alojarse y convertir al cuerpo rápidamente. En caso contrario, la cepa reaccionará de forma errática y destruirá rápidamente al organismo, impidiendo que entre en simbiosis con el cuerpo. El proceso tenía una duración de 8 horas, y normalmente terminaba antes del amanecer. Los pacientes eran entonces llevados a sus casas, donde volvían a retomar sus vidas normales, pero estos servían también para dar a conocer los esquemas y planes de la Iglesia para con la ciudad, y propagar la fe de la obra dentada entre la población. Esto tenía la ventaja de minimizar cualquier reacción opuesta a los dogmas del Dios roto, y aseguraba que toda la población sería convertida e incorporada a la Iglesia Ortodoxa eventualmente. Cuando ya no quedaban personas enfermas, era normal que aquellos convertidos lisiaran a sus familiares y amigos a propósito, usualmente de forma encubierta, con la finalidad de que fueran recogidos por los miembros de SCP-S-029-2 y curados. Esta medida fue planificada por la misma Iglesia para asegurar que todos los ciudadanos fueran reconfigurados, permitiendo que SCP-217-ESM funcionara adecuadamente. Al cabo de aproximadamente un año, toda la población había sido tratada y convertida exitosamente. Evento 2006-029, QCF. Descubrimiento inicial. En mayo de 2006, la Fundación se encontraba en labores de expansión de influencias, concluyendo una de las últimas etapas de seguridad en la zona de Tierra del Fuego. El descubrimiento de 2 anomalías autóctonas cerca del Cabo de Hornos llevó a un equipo de investigadores a instalar una base de observaciones. A finales de octubre, la Fundación encontró a SCP-S-029, pero las primeras observaciones revelaban que la población no era consistente con las proyecciones que se tenían considerando la población histórica. Para ese momento, SCP-S-029 comprendía casi 11.000 personas. Realizando un análisis más profundo sobre el comportamiento de la ciudad y sus habitantes, se indicaron las siguientes características notables. La ciudad poseía un edificio central no consistente con la arquitectura basal, SCP-S-029-R.
Había una bruma constante rodeando las áreas habitadas, dificultando la observación, siguiendo patrones que diferían de los vientos. Los trabajos de agricultura habían sido completamente abandonados, siendo reemplazados por una gran actividad minera. Los habitantes estaban totalmente desprovistos de protección. Las brújulas apuntaban hacia SCP-S-029-R si estaban a menos de 10 kilómetros de distancia. Todo instrumento receptor de señales de radio recibía un alto nivel de interferencias, inconsistentes con el funcionamiento normal. Todo instrumento electrónico veía disminuida su efectividad a menos de 7 kilómetros de SCP-S-029-R. El equipo de investigadores solicitó al Consejo 5 la autorización para desplegar equipos de respuesta en la zona, a fin de determinar la naturaleza de la ciudad. Se pensaba en ese momento que SCP-S-029-R era un radio inhibidor y que la ciudad podría estar bajo el control de la insurgencia del caos, considerando las actividades observadas de los habitantes. Los DM-11, Finis Orbis, y -25, chicos en onda, fueron desplegados en la costa este de SCP-S-029-1, con la finalidad de recopilar datos de la zona, desactivar al inhibidor y eliminar toda resistencia confirmada de la insurgencia. Transcripción QCFX-366. Transcripción de una grabación recuperada de P. Censurado, un miembro de la DM-25, chicos en onda, especialistas en detección, incursión y labor sobre anomalías electromagnéticas. Cabe destacar que P. Censurado, fue el único sobreviviente a la incursión de SCP-S-029. Se empleó un equipo de vídeo especializado para ambientes eléctricamente inestables, pero debido a ello fue imposible la transmisión en tiempo real. Inicio de la transcripción. 28 de noviembre de 2006, 19:55. 0. Comienzo de la grabación. P. Censurado, sale de la lancha junto a su equipo, asegurando un perímetro en la costa. Un miembro de -25 intenta contactar con el CG, según se había acordado. La comunicación no resulta. La radio solo emite ruido blanco. 3 minutos, 12 segundos, llegada del DM-11 al perímetro de seguridad. Despliegue de 2 drones de reconocimiento alrededor de la zona, con la finalidad de descubrir posibles atacantes en puntos estacionarios. 4 minutos, 36 segundos, los drones se vuelven inoperativos a 700 metros de SCP-S-029-R. Se identifica al edificio como el origen de la interferencia. Comienza acercamiento de ambos DMS a la zona residencial de SCP-S-029-1. 11 minutos, 29 segundos, a 900 metros de SCP-S-029-R. 3 figuras humanoides a la vista. Una inspección más cercana muestra rasgos toscamente mecánicos en sus rostros y extremidades superiores. Al ser observados, se repliegan en dirección a SCP-S-029-R. 16 minutos, 37 segundos, la señal de video sufre una leve interrupción. El equipo encuentra una gran cantidad de barreras en los caminos que conducen a SCP-S-029-R. Es necesario atravesar estas barreras irrumpiendo a través de las casas. No hay señales de vida en ninguna de ellas. 25 minutos, 40 segundos, el DM-25 se dirige al interior de SCP-S-029-R. La señal de video se interrumpe intermitentemente. No se encuentra ningún dispositivo inhibidor en la zona. El interior del edificio se asemeja a una destiladora del siglo XIX. Uno de los miembros de -25 comienza a toser. Vale la pena señalar que no se encuentran escaleras u otro medio para subir a los demás pisos. 28 minutos, 11 segundos, se encuentran 2 figuras humanoides, tiradas en el suelo, cerca de una cinta de transporte. Esta cinta se inclina en un ángulo de 30 grados hacia arriba al final de un túnel levemente iluminado. Un miembro del equipo aborda la cinta, y es rociado con un químico desconocido a medio camino. Acto seguido, cae, siendo llevado por la cinta. 2 miembros intentan socorrerlo. P. Censurado, observa los cuerpos.
presentan casi un 75% de conversión biomecánica producto de SCP-217-ESM. Se toman fotografías con cámaras aisladas. 0:33 minutos, 2 segundos, sonido de disparos hacia el sur. El DM-11 está entablando combate con un grupo de humanoides mostrando características similares a los cuerpos encontrados. -25 asiste. P, censurado, lleva a cabo fuego de supresión para permitir a su equipo encontrar cobertura. Se escucha una voz amplificada, L. Gatini, comenzar un sermón, aparentemente hablando desde el tercer piso de SCP-029-R. Su discurso es consistente con la retórica de la Iglesia del Dios Roto. 0:39 minutos, 51 segundos, los DMS se repliegan a 150 metros al de SCP-029-R. P, censurado, mira hacia el norte, desde donde se observa a una gran cantidad de humanoides infectados con SCP-217-ESM, estimados en 3000, dirigiéndose hacia su posición. Los efectos de interferencia parecen incrementarse desde este momento. 0:46 minutos, 22 segundos, el DM-11 se repliega, mientras P, censurado, y dos miembros más de -25 regresan a SCP-029-R. Allí encuentran a los tres miembros saliendo de la cinta, con uno de ellos inconsciente. Rápidamente se retiran a través de las casas mientras se oyen disparos. Los sonidos no coinciden con armamento estándar. El Gatini da una orden directa de eliminar a todo siervo de la Fundación de Isida, desde su posición. 0:52 minutos, 33 segundos, reagrupamiento de los dos DMS a aproximadamente 500 metros del perímetro de seguridad. Se oyen más disparos. Uno de los miembros de -11, H, censurado, es alcanzado por proyectiles. Al extirparlos de su cuerpo, se aprecia que siguen un patrón cónico. Los DMS rápidamente se retiran hacia la costa. 1 minuto, 25 segundos, el equipo -25 llega al perímetro, pero solo encuentra una única lancha en la costa. Se presume que las demás fueron abatidas, pues no fueron halladas en los alrededores. H, censurado, se desploma. Se oyen más disparos. -11 responde al fuego, dando la orden a -25 de abordar la lancha. 4 minutos, 51 segundos, -25 aborda la lancha, pero esta parece estar atascada. Dos miembros descienden e intentan empujarla hacia el agua. Un pequeño grupo de humanoides es abatido por el DM-11 al intentar irrumpir en el perímetro de seguridad. Se cuentan 2 bajas en -11, mientras siguen llegando más humanoides al área. 6 minutos, 22 segundos, la lancha parte, pero los dos miembros de -25 no alcanzan a subir. A medida que se alejan de la costa, se observan a unos 1000 humanoides rodear a los sujetos y a todo el DM-11. Una saeta alcanza a un miembro de -25 cerca de la tráquea, muriendo poco después. Fin de la transcripción. Con excepción de P, censurado, todo el equipo de -25 presentaba letargamiento crónico y dolor interno persistente, además de emitir clics y sonidos similares a un reloj analógico, síntomas consistentes con infección por SCP-217. A los sujetos afectados se les administró el agente modificado SER-217-25, lo que destruyó al patógeno SCP-217-ESM, pero la conversión incompleta de los sujetos provocó una disminución gradual de la actividad cerebral, causando diversos trastornos psicológicos, incluyendo desorden de identidad de la integración corporal. 5 horas después, todos los sujetos afectados habían perpetrado amputación de sus extremidades no sometidas a conversión biomecánica. Sus causas de muerte se atribuyeron a hemorragias severas. Todo el DM-11, Finis Orbis, y -25, Chicos en Onda, fueron condecorados con el Corazón Púrpura por sus acciones en SCP-029-1. Documento. Informe de Proyecto 217, Oxide, solo autorización nivel 3, 029. Fecha: 10 de octubre de 2006. Jefe de Proyecto:
Dr. Ramírez, jefe de investigación del sitio, censurado. Equipo de trabajo. Doctores, censurado, e investigadores, censurado, jefe del destacamento móvil -12, apóstatas de hierro, formado luego de la extinta -11. Resumen. Desarrollo de un procedimiento efectivo en la erradicación de SCP-S029-2 y sus efectos en SCP-S029-1, finalizando con las actividades de la Iglesia del Dios Roto en Tierra del Fuego. Introducción. Los análisis de laboratorio han demostrado que la cepa SCP-217-ESM posee una resistencia mucho mayor a las observadas en la cepa de SCP-217 normal. Entre las características notables de SCP-217-ESM se encuentran resistencia a temperaturas entre -70 grados centígrados y 600 grados centígrados, una reducción considerable en su tiempo de incubación e infestación, inmunidad al agente químico CER-217-11, efectivo contra la cepa normal, y posteriormente, al agente modificado CER-217-25. No obstante, la característica más notable es su capacidad de infectar también a plantas y hongos, así como la capacidad de controlar equipamiento eléctrico o mecánico que esté compuesto de aleaciones metálicas. Además, tanto plantas como equipos rociarán a SCP-217-ESM a cualquier organismo o equipo no contaminado. Debido a esto, es imposible cualquier aproximación al área, o cualquier medición en terreno. Las imágenes del sistema de observación KTMLO-71, zona de interés cono suramericano, han permitido realizar un seguimiento más detallado de las operaciones en SCP-S029. Cada 3 días, toda la población se reúne en SCP-029-R para expandir poco a poco su infraestructura, mientras se realizan actividades que se asemejan a una amalgama entre ceremonias litúrgicas, meditación y entrenamiento paramilitar empleando armamento anómalo. El resto de los días se llevan a cabo operaciones mineras, extrayendo mineral de hierro y carbón mayormente. Fases de la operación. La operación Oxide tiene como objetivo irrumpir en SCP-S029-1 para asegurar su contención. Para ello se requiere erradicar o neutralizar la infección de SCP-217-ESM, capturar o eliminar a todo sujeto afiliado a la Iglesia Ortodoxa, y la restauración de tantos civiles como sea posible. Esta operación debe llevarse a cabo los días de actividad centralizada en SCP-S029-R, eventos de comunión, para máxima eficacia. Las fases de 217, Oxide son: inhibición de armamento anómalo con pulso electromagnético, EMP. Agente químico modificado CER-217-47 versus Mechanicus, una versión más potente del CER-217-25 para contrarrestar la proliferación de SCP-217-ESM. Agente oxidante de amplio espectro BLG lambda ferrumesum para erosionar todo el material metálico expuesto, para disminuir la virulencia de SCP-217-ESM. Una vez la zona sea neutralizada, se deberá enviar al DM-12, equipados con trajes protectores HG-15 tratados con el agente 217-47, y deberán evaluar la situación en el área. Todo objetivo hostil deberá ser eliminado. Los civiles aún vivos deberán ser retenidos para investigación posible cura/tratamiento contra SCP-217-ESM, ya que la aplicación del agente CER-217-47 podría producir efectos adversos en su aplicación directa vía aérea. Progreso. Un día antes del evento de comunión, se lanzó desde Censurado un misil crucero Scalp 2 en dirección a SCP-S029-R, impactando a las 8:43 del día siguiente, justo cuando SCP-S029 estaba concentrado en el edificio. En sincronía cronometrada, 15 minutos después, impactó un segundo misil, lanzado desde el sitio, censurado, cargado con el contraagente CER-217-47 versus Mechanicus.
Las imágenes de satélite revelaron a una gran cantidad de personas, junto a Elegatini y sus súbditos, refugiarse en una estructura de madera colindante con SCP-S-029-R-029-F, presuntamente debido a la falla sistemática en todo artefacto mecánico en el área. Varias personas no lograron protegerse del EMP, cayendo incapacitadas allí donde estaban. A las 9:02 F-15 Strike Eagle bombardearon toda la zona de SCP-S-029-R con bombas modificadas con el agente BLG Lambda. Las inclemencias del tiempo meteorológico disiparon en un 20% la aplicación del agente en la zona 0, pero al cabo de 50 minutos, casi toda la estructura de SCP-S-029-R presentaba signos de corrosión en su superficie. La inestabilidad estructural colateral produjo un derrumbe del techo, haciendo visible el interior del tercer piso del edificio, descubriendo a 5 de los ciervos originales de SCP-S-029-2 convulsionando en el suelo. El destacamento móvil -12 irrumpió a las 9:45, desplegándose inmediatamente hacia SCP-S-029-R. Al llegar, no se encontró resistencia hostil, sin embargo, aún no podían operarse instrumentos electrónicos. Las fotografías tomadas desde dispositivos aislados presentaban interferencias que hacían imposible la documentación. Al realizar una incursión en SCP-S-029-F, se encontró a unas 4.000 personas esparcidas en el suelo, con sus cuerpos casi totalmente mecánicos, erosionados e inmóviles en el suelo. Su proceso de decaimiento consistía en una degradación rápida de sus componentes, resultando al cabo de una hora en piezas de maquinaria dispersas, oxidadas y malformadas. La densidad de SCP-217-ESM en el interior del área era muy alta, sin embargo, debido al material de construcción de SCP-S-029-F, la cepa del virus quedaba relativamente contenida. Se sellaron todas las salidas de la estructura. Posteriormente, el DM-2 encuentra a Elegatini, estando parcialmente afectado por SCP-217-ESM, dirigiéndose lentamente a la escuadra. No responde a las órdenes de detención de R, censurado, jefe del destacamento. Elegatini procede entonces a arrojar un fruto maduro de Malus domestica, manzano común, afectado por SCP-217-ESM, detonando al caer, y espolvoreando un líquido cáustico desconocido. Elegatini es entonces abatido por el equipo. Se cuentan 2 bajas y 2 heridos en el DM-12. Rápidamente, se despliegan 5 unidades SF-5, cáusticos para espolvorear de manera programada el agente SCP-217-47, manteniendo a raya todo brote de SCP-217-ESM alrededor. Desde la costa, un patrullero emplea un lanzallamas con napalm modificado para quemar toda vida vegetal con rastros de contaminación. Luego de la sanitización de la zona, se procedió a la instalación del sitio, 029 de biocontención. Se hicieron exploraciones en las zonas mineras en busca de sobrevivientes. 20 días después, la zona ha sido asegurada. SCP-S-029-R ha sido demolido, construyendo adyacente el área 029 como cuartel general del DM-12. SCP-217-ESM ha sido exitosamente contenido y puesto en un ambiente controlado. SCP-S-029-F aislado y monitorizado en busca de restos de SCP-217-ESM. Nota post-operación. Lo que aquí se llevó a cabo no es más que un ejemplo de lo que podría pasar si se da a grupos como la Iglesia del Dios Roto tiempo y distancias suficientes como para llevar a cabo operaciones complejas en regiones aisladas. Quién sabe cuántas células hay activas por ahí, silenciosas, ocultas entre montañas y cuerpos de agua, convirtiendo personas y preparándose para emprender acciones más directas contra nosotros. Si hubiéramos descubierto a SCP-S-029 un año después, un mes después o incluso una semana después, estos sucesos podrían haber escalado a cotas incontenibles. La Iglesia del Dios Roto no tiene escrúpulos en utilizar a personas inocentes para llevar a cabo sus esquemas, sean de la rama que sean. Y por ello, toda una ciudad ha tenido que perecer.
Nada es más lamentable que los daños colaterales, en especial si son vidas humanas. No pudimos hacer nada para salvarlos, pero detuvimos lo que fuera que planeara este vástago de la obra dentada. Desgraciadamente, aunque nuestra tarea fue lograda, una parte de la población, parte de la historia humana, ha caído relegada al olvido. Y lo más lamentable, es que nada de lo que hagamos va a cambiar eso. No les podremos dar una sepultura a esos hombres, mujeres y niños. El único consuelo que queda es que impedimos que sus vidas fueran usadas contra su voluntad para las maquinaciones de unos pocos. Seguridad. Contención. Protección. O 5, 11.